obstétrica seguimos con sepsis materna. En cuanto a la sepsis, esta se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal que es una respuesta desregulada o no controlada del paciente hacia la infección. Cuando hay una sepsis más una hipotensión, se considera que la paciente está cursando con un shock séptico y ya no va a responder a los líquidos que le hemos administrado, por lo tanto debe ser remitida para manejo con vasopresores en un nivel de mayor complejidad, para garantizarle a la paciente una presión arterial media mayor a 65 y un lactato que esté mayor o menor o igual a 2. Entonces, como paso 1, vamos a primero calcular el estado hemodinámico de la paciente calculando el Glasgow, que ese debe estar menor de 3. Vamos a evaluar la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motor. Esta nos tiene que dar con un puntaje menor a 13, la presión arterial sistólica debe ser menor a 100 y la frecuencia respiratoria debe ser mayor a 22 para considerar a la paciente como sepsis. Bueno, entonces para iniciar vamos a delegar los papeles. El primer papel es el que lidera el médico, asistente número 1 y circular, que se va a encargar de pasarlo a los médicos. Bueno, entonces vamos a iniciar asegurando la vía aérea. Vamos a asegurar la vía aérea y vamos a pedir la máscara con reservorio a 10 litros, mientras la asistente número 1 nos va canalizando 2 accesos venosos. Esta máscara vamos a pedirle a la circulante que nos ponga a 10 litros para asegurar una saturación mayor a 90%. La asistente 1 va a ir tomando las muestras y vamos a pedir una función renal, función hepática y tiempos de coagulación para poder calcular así el SOFA. Ahora vamos a administrar líquidos con cristaloides 30 cc kilo hora, o sea, vamos a administrar 2000 de líquidos. Y vamos a iniciar administrando el antibiótico, que es la ceftriaxona, que es el antibiótico de mayor espectro que tenemos aquí en este primer nivel. Y si en caso de que la paciente se llegara a hipotensar con la presión arterial menor de 90, vamos a administrar adrenalina y vamos a diluir 4 ampollas en 250 cc de dextrosa al 5%. Vamos a monitorizar al bebé. Vamos a drenar en caso de que haya un foco séptico y vamos a iniciar los trámites de remisión llamando al equipo y saliendo de inmediato con la paciente. Hola, mi nombre es Viviana Espinosa y les voy a hablar acerca de los eventos tromboembólicos en pacientes gestantes. Ya que esta patología es muy importante pues, para prevenir futuras complicaciones en estas pacientes. Entonces vamos a iniciar hablando acerca de los eventos tromboembólicos en el embarazo y el puerperio. Entonces vamos a hablar acerca de los eventos tromboembólicos en el embarazo y en el puerperio. Entonces se considera que esta es una enfermedad que tiene un riesgo de 40 a 50 veces mayor en pacientes embarazadas y la más frecuente es la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, considerándose el tromboembolismo pulmonar como la séptima causa de mortalidad materna. Entre los factores de riesgo va a estar pues, principalmente que la paciente esté embarazada, que sea multípara, o sea que tenga más de 2 embarazos, que presente diabetes mellitus, que tenga una edad mayor a 35 años, que tenga o haya tenido un antecedente de una hemorragia obstétrica, una paciente con autoinmunidad, que haya tenido una hospitalización mayor a 3 días y que no le hayan realizado profilaxis,
que la paciente presente o tenga un antecedente de preeclampsia o eclampsia o que haya tenido alguna infección y que tenga un índice de masa corporal mayor a 30. En cuanto a la fisiopatología, en esta se va a dar que va a ocurrir que va a llegar un trombo muy grande que va a migrar hacia el sistema pulmonar y va a causar una tromboembolia pulmonar. Por eso es importante detectar si la paciente tiene esta enfermedad, ya que una vez ocurre la migración al trombo, entre más grande será más agresivo, ya que va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, va a aumentar la presión media de la arteria pulmonar, aumentándola más de 25 milímetros de mercurio, y esto va a causar un impacto al ventrículo derecho, ya que este pues no es acostumbrado a manejar presiones tan altas. Lo que ocurre es que va a empezar a haber una interdependencia ventricular y el septum se va a desplazar hacia el ventrículo izquierdo, ya que hay el trombo entonces en esta circulación pulmonar a nivel arterial, va a impedir el paso hacia el sistema venoso y va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Con esto va a caer el gasto cardíaco y la paciente puede entrar en un shock. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que la paciente va a presentar edema, que es más frecuente en el miembro inferior izquierdo, disnea, taquipnea, taquicardia, dolor torácico pleurítico, dolor torácico subesternal, tos, hemoptisis, fiebre, cianosis, síncope o dolor unilateral del miembro inferior. En cuanto al diagnóstico, entonces vamos a ver la clínica, las manifestaciones clínicas y vamos a realizar el signo de Homans, que es la dorsiflexión del pie causando dolor en la pantorrilla, en los músculos gastrocnemios, ya que estos se van a comprimir y causan el dolor. Se va a tomar una muestra de laboratorio que es el dímero D, el cual si sale negativo va a descartar el proceso trombótico, pero si sale positivo este puede elevarse por otras reacciones proinflamatorias. Y la ecografía Doppler de miembros inferiores. Vamos a calcular la escala de Ginebra, que vamos a ver unos factores predisponentes, que es la edad mayor a 65 años, si ha tenido un TEP previo, si ha tenido una cirugía o fractura en menos de un mes, si tiene una malignidad activa, si tiene un síntoma como el dolor unilateral en miembros inferiores o la hemoptisis. Y los signos clínicos, que es la frecuencia cardíaca entre 75 y 94, mayor a 95, o que tenga un dolor a la palpación en las venas profundas de los miembros inferiores o un edema unilateral. Estos se van a clasificar y nos van a dar un punto o unos puntos, y vamos a tener una probabilidad clínica. Si la puntuación da menor de 4, entonces va a dar probabilidad baja; si da de 4 a 10, intermedia, y mayor a 11 va a ser una probabilidad alta. Entre los estudios auxiliares vamos a tener que se puede tomar unos gases arteriales, en donde vamos a ver hipoxemia, hipocapnia o hipercapnia. Y en el electrocardiograma se va a encontrar una taquicardia sinusal. En cuanto a los hallazgos radiológicos, en tórax, en cuanto al tromboembolismo pulmonar, vamos a tener un signo que se conoce como el signo de Westermarck, que es una oligoemia distal al vaso ocluido. El signo de Hampton, que va a haber una opacidad triangular de base pleural y se va a ver un vértice hacia el idio. Y el signo de Fleischer, va a haber una dilatación de la arteria pulmonar y se conoce como el signo de la salchicha. En cuanto al algoritmo de estratificación del tromboembolismo pulmonar agudo, entonces vamos a sospechar si la paciente tiene un shock o hipotensión. Si lo tiene, entonces va a ser de alto riesgo, y si no lo tiene, va a ser de bajo riesgo. En cuanto a la sospecha del tromboembolismo pulmonar sin choque ni hipotensión, entonces vamos a valorar la probabilidad del TEP. Si hay una probabilidad alta, se debe realizar un angioTAC. Si no hay el tromboembolismo pulmonar, entonces no se trata y se debe investigar más la causa. Y si se confirma con el TAC, entonces se da el tratamiento. Si la probabilidad es baja o intermedia, se va a tomar un dímero D. Si este sale negativo, se descarta el TEP y no se trata. Si este sale positivo, entonces lo confirmamos con un angioTAC.
Si en el angioTAC no sale pues, el TEP, entonces no se debe tratar. Pero si sale confirmado el TEP en el angioTAC, se debe tratar. En cuanto a la sospecha del TEP con choque o hipotensión, entonces vamos a realizar un angioTAC inmediatamente, aunque aquí pues en la institución no lo tenemos, por lo tanto las pacientes se deben remitir. Si en el angioTAC no se mira el TEP, entonces vamos a realizar un ecocardiograma en donde se va a observar una dilatación del ventrículo derecho. Si no se observa esto, entonces se debe buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica. Si sale en el angioTAC el TEP y la paciente está con hipotensión o shock, entonces vamos a realizar un angioTAC. Si sale positivo, se debe dar el tratamiento específico y se debe hacer la reperfusión primaria. Y si sale negativo, se debe buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica. En cuanto al tratamiento, en el TEP sin choque, entonces se va a evaluar el riesgo clínico y se va a ver el índice de gravedad de embolia pulmonar, el cual debe estar mayor a 1 si el riesgo es intermedio. Si el riesgo es intermedio, entonces se va a valorar la función del ventrículo derecho con un ecocardiograma o con un TAC y con pruebas de laboratorio que puede ser la troponina. Si sale riesgo intermedio alto, entonces vamos a utilizar anticoagulantes, se va a monitorizar a la paciente y se debe considerar la reperfusión de rescate. Si el riesgo es intermedio bajo, entonces vamos a hospitalizar a la paciente y se va a iniciar solo anticoagulantes. Y si nos da un riesgo bajo, entonces vamos a considerar darle el alta a la paciente, pero con tratamiento domiciliario. Y si el TEP es con shock, entonces va a tener un riesgo alto y se debe iniciar la reperfusión primaria. En cuanto al índice de gravedad de embolia pulmonar, entonces la edad nos da un punto, si ha tenido una insuficiencia cardíaca congestiva nos da un punto, si el pulso es mayor a 110, un punto, si la presión arterial sistólica es menor a 100 nos da un punto y si la saturación es menor a 90 nos da un punto. Entonces, en cuanto al tratamiento de alto riesgo, vamos a utilizar los anticoagulantes intravenosos, que es la heparina no fraccionada. Se va a considerar las estrategias de reperfusión en cuanto a la embolectomía pulmonar quirúrgica. Y como alternativa a esta tenemos la trombólisis dirigida por catéter percutáneo. La trombólisis farmacológica no se la realiza con tanta frecuencia porque tiene un riesgo fetal muy alto. También vamos a considerar poner a la paciente en lateralización uterina izquierda para mejorar así la circulación de la arteria aorta y de la cava. En cuanto a la anticoagulación en el TEP, entonces vamos a utilizar las heparinas de bajo peso molecular. La que tenemos disponible es la enoxaparina, esta se va a administrar 1 miligramo kilo cada 12 horas. O la heparina no fraccionada intravenosa, que es la heparina sódica, vamos a administrar un bolo de 80 unidades kilo. En cuanto al trabajo de parto y a la anticoagulación, entonces se debe suspender las heparinas de bajo peso molecular al menos 24 horas antes del parto. 24 a 36 horas sin anticoagulación de la paciente es muy indeseable. En este caso, se debe suspender la heparina sódica de 4 a 6 horas antes del parto y la contraindicación de los anticoagulantes se va a reservar cardiopulmonar reducida o el TEP reciente, se debe considerar un filtro de la vena cava inferior. Y la anticoagulación se debe iniciar 12 horas después de la cesárea o 6 horas después del parto vaginal. En cuanto a la repercusión farmacológica, esta se la va a hacer con ateplasa, que se va a administrar en una dosis de 100 miligramos intravenosos por 2 horas y después se continúa ya para la estabilización de la paciente. Y este es un mensaje que una estrategia de diagnóstico basada en la evaluación de la probabilidad clínica, la medición del dímero D, la ecografía de compresión de extremidades inferiores bilateral y el angioTAC pulmonar debe descartar de manera segura el tromboembolismo pulmonar en mujeres embarazadas.
Bueno, y para terminar con esta explicación de los eventos tromboembólicos en embarazadas, podemos concluir que es muy importante detectar principalmente los factores de riesgo, los síntomas clínicos de esta patología, para así las pacientes puedan asistir al hospital de manera prioritaria para descartar y prevenir complicaciones. Muchas gracias.